Cordial saludo. El día de hoy vamos a exponer el trabajo el talento humano en las organizaciones. Dicho trabajo está desarrollado en la especialización de gerencia de proyectos de la Universidad Uniminuto. Este trabajo será expuesto por los integrantes que son Carlos Caicedo, Rafael Granja, Daniel Betancourt y quien les habla, Wilmer Guerrero. Todo esto será evaluado por el docente ingeniero magíster David López Pantoja. Para comenzar, tenemos un objetivo. El objetivo es vincular el factor del talento humano en las organizaciones contemporáneas. Derivado de esto, vamos a tener unos factores fundamentales que los vamos a tener que desglosar en su medida. Como primer factor tenemos la globalización. Entiéndase este concepto como la vinculación de los diferentes aspectos en las relaciones tanto culturales, deportivas y obviamente económicas que se generan entre las diferentes culturas y asimismo afectan los diferentes países y las diferentes organizaciones. Otra es el comercio internacional. Este concepto se caracteriza por la transacción de bienes y servicios entre los diferentes países. Asimismo, derivado de la administración molecular o la producción molecular, que significa que los productos ya no son ensamblados o producidos por una sola entidad o una sola organización, sino que se distribuyen por outsourcing a diferentes organizaciones con el fin de generar mayor productividad y asimismo generar mayor beneficio a las personas. Claro ejemplo es cuando nosotros compramos un artículo y nos damos cuenta que las diferentes partes vienen producidas en China, México, pero al ser ensambladas nos llega un solo producto que es un solo beneficio. Características de eso es querer generar mayor competitividad, bajando de pronto algunos impuestos o aranceles o aprovechando la mano de obra calificada o los bajos costos de la misma en los diferentes países. La inversión extranjera se deriva del comercio internacional, ya que debido a esto la transacción de capitales se ha hecho mucho más dinámica. Obviamente los capitales siempre van a buscar un mercado que les genere la mayor rentabilidad posible y asimismo obviamente les otorgue un rendimiento adecuado. Una característica básica de esto es que en el factor del talento humano, las empresas que incluyen inversión extranjera en su operación tienen que adecuarse a la cultura de trabajo de las demás, de donde proviene esta inversión extranjera, generando con esto que se incluyan nuevos métodos de trabajo, nuevas culturas y así generando un progreso homogéneo en las organizaciones. Cabe aclarar que de esto se deriva el desarrollo humano, que es obviamente a donde todo talento humano o área de talento humano se dirige, que es a conseguir un desarrollo o una autorrealización del personal, que se sienta satisfecho, que genere innovación y asimismo que vea un proyecto de vida en el proyecto de la empresa. La industria y la ciencia están yendo de la mano, ya que la globalización está creciendo cada vez mucho más. Por ende, la economía se está abriendo mucho más y expandiendo mucho más, y lo que son los inversionistas, los empresarios y los trabajadores tienen que buscar la manera de innovar y emprender con las nuevas tecnologías que se están manejando en este nuevo mundo. Lo que es la manufactura y la mentefactura son una parte esencial de lo que se está hablando en este momento, que la idea es llegar a un punto en el cual estas dos estén juntas y el objetivo de él es que no dejen atrás lo que es la parte humana y la parte tecnológica. El conocimiento es esencial, ya que si usted no sabe, no maneja y no busca lo que usted necesita para el mercado, no está haciendo nada. Se va a quedar en un mercado cerrado o una economía cerrada, como lo dice en la diapositiva. Los cambios, al ser tan rápidos y complejos, han hecho que ciertos mercados evolucionen mucho más con el tiempo, dejando otros atrás, ya que son inversiones lineales. La globalización de mercados y competencias abiertas busca expandirse mucho más allá de donde ellos se encuentran. La idea con esto es que sean mucho más competitivos, rentables y eficientes a la hora del trabajo. La parte humana busca en sí incentivar mucho más a las personas. Una manera de incentivar puede ser económica o puede ser mandándolas a buscar un conocimiento mucho más amplio para que tengan un buen manejo y lleguen a la empresa con ese conocimiento y se puedan desenvolver mucho más en el tema. Se puede buscar también
maneras de estimular al trabajador, como son los premios, cuadros de honor, y pues ya la parte económica, que ya esa parte económica la hacen lo que son las empresas privadas. Vamos a definir qué es competencia. Se define competencia como el conjunto de habilidades, saberes, técnicas para mejorar el desempeño de un trabajador. En otras palabras, la competencia, como su nombre lo indica, es la preparación de la persona en el cargo. Esta actividad tiene que ser sistemática, planificada, organizada y a la vez cada vez hay que irla mejorando teniendo en cuenta las capacidades de cada una de las personas. Como conocemos de que el entorno es cambiante y competitivo, tenemos que tener a nuestros trabajadores organizados de manera tal que puedan maniobrar ante ese entorno cambiante y competitivo. El perfeccionamiento del desempeño de la competencia conlleva, por lo tanto, a que se debe mejorar día a día el conocimiento en todos los puestos y en todos los niveles. También eleva la moral de los trabajadores, ayuda al personal a identificarse con los objetivos intrínsecos de la empresa, mejora las relaciones entre los jefes y los empleados, es un auxiliar para la comprensión y aplicación de nuevas políticas de manera tal de que cada surjan por parte de los trabajadores nuevas políticas, se agiliza por completo la toma de decisiones y la solución de los problemas existentes en cualquier momento, promueve el desarrollo en vista de mejorar con promociones a los trabajadores. También facilita que salgan líderes y nuevos dirigentes, incrementa la productividad, calidad en el trabajo, lo que ayuda a mantener los costos bajos. Al mantener los costos bajos, nos evitamos de recurrir a consultores externos y somos cada vez más competitivos. Una vez logrado lo expuesto anteriormente, vemos que corresponde a que nosotros vamos a estar vivos y permanecer en el mercado. Entonces, ya conocedores de todas las ventajas expresas anteriormente, es necesario que involucremos la formación de los empleados. Para este fin, necesitamos de que sea muy visualizada la relación que tiene que haber entre el conocimiento de cada uno de los empleados con las directrices que van a llevar los directivos. Por ejemplo, en algunas partes donde los directivos han querido imponer unos conocimientos para que los empleados adquieran esos conocimientos, pero ellos no han estado de acuerdo, han llevado las competencias al fracaso. Vamos a encontrar tres tipos de competencias: las genéricas, que corresponde a todos los empleados, que debemos saber todos los empleados de la organización. Las específicas, que son cada uno de los talentos que tiene cada una de las personas en su puesto de trabajo, y las técnicas, que es el saber hacer, o sea que es el conocimiento en la tarea que está desarrollando. Componentes de las competencias. Estos son de los puntos más importantes de esta tarea, porque los componentes van correlacionados y vienen con las motivaciones, y dependiendo de los rasgos personales de cada persona vamos a encontrar las habilidades, y si a esas habilidades le ponemos conocimientos, vamos a encontrar la palabra clave que se llama actitudes y valores. Entonces vamos a encontrar, por último, como tips de las competencias, que los conocimientos generan las habilidades. Al tener las habilidades, estas invocan actitudes, y las actitudes tienen por consecuencia el éxito. El factor del talento humano pues nos lleva a determinar elementos fundamentales, que son el talento humano, la competencia, el desarrollo económico, el desempeño y la formación laboral. Dentro del talento humano como modelo de desarrollo económico, se reconoce que hoy es rentable para las empresas y para el desarrollo económico invertir en el talento humano, en su capacitación y en la educación de los empleados, y la potencialización del talento humano, que en últimas es el fundamento del desarrollo económico. Ejemplo, hay países desarrollados como Japón, Corea del Sur, China, que transformaron su modelo económico basado en las exportaciones
aplicando unas estrategias principales que fueron los que determinaron dentro del mundo de la globalización y diferenciaron de que dentro del mundo de la globalización no hay fronteras comerciales, que se han perdido, que es vital para las organizaciones empresariales. Es vital para las organizaciones empresariales que se adapten a nuevas condiciones de desarrollo económico a través de la innovación y la tecnología y el emprendimiento. En la diapositiva, por ejemplo, uno de los elementos fundamentales es de que Schultz habla de que la educación se debe tomar como una inversión en la educación para proporcionar beneficios y satisfacciones a los individuos o sujetos para que incrementen su capacidad y su calidad productiva, que en últimas eso va a llevar a abrir de una u otra manera el tema de lo que hablaba el compañero anterior de la mentefactura, que básicamente es hablar de trabajadores TACA, que son los trabajadores que TACA significa que el individuo trabaja, aprende, crea y dentro de eso hace esa implementación en su labor, digamos, que está implícita en la organización. Hablando de estos países, nuevamente aplicaron unas estrategias fundamentales para desarrollar la potencialización del desarrollo económico. Por ejemplo, una de ellas, que los gobiernos proporcionaron créditos al desarrollo de la industria nacional, financiando lo fuerte que tenían ellos en ese momento, que era la industria automotriz, la industria naval y la industria química. Eso básicamente lo que hicieron fueron los japoneses y los coreanos. Como punto número 2 o como estrategia 2 que implementaron fue que los gobiernos se propusieron establecer metas de exportación de productos específicos en la industria automotriz, naval y química. Además, aumentaron la fuerza laboral especializada. Lo que hicieron fue que su economía era netamente agraria por ser un país feudal y transformaron su realidad económica e hicieron avances en educación mediante la universidad y un amplio acceso al ingreso de su población a la educación primaria y secundaria. En cuanto al tema de la universidad, lo que hicieron fue incentivar programas de formación científica y tecnológica, implementando profesores que trajeron desde el exterior o alumnos que becaron para que perfeccionaran su conocimiento en el extranjero y luego cuando retornen al país poderlo compartir o poderlo socializar dentro de una empresa para que este conocimiento no solo quede en ellos, sino que pueda ser reflejado a todos los individuos que hacen parte de una empresa. Entonces, con base en eso, pues fundamental es básicamente tener en cuenta que el factor humano es el potencializador del desarrollo de una empresa o de una organización empresarial, para poder determinar de una u otra manera cómo dentro de un mundo globalizado es importante entender de que ya no existen barreras ni existen ningún tipo de fronteras para poder incrementar el conocimiento, la tecnología, obviamente eso también ligado al tema sociopolítico de cada país. Basado en los factores que hemos visto por el aspecto del talento humano y desde el punto de vista administrativo, como conclusión y para discusión de los compañeros, mi punto de vista es que el factor de talento humano es lo que le da la competitividad, ya que de ahí se deriva la innovación. Generado de esto nos va a propender por generar bienes y servicios con un valor agregado mucho más alto, lo cual genera competitividad. Asimismo, el nivel de vida y el desarrollo económico de un país va a elevarse o va a tender al crecimiento, ya que esto nos genera mayores utilidades y mayores rendimientos, tanto a nivel o impacto social como a nivel de rentabilidad en las empresas privadas. Bueno, yo respecto a ese tema, pues sí, como usted lo plantea, me parece que está bien desde un punto de vista macro, pero pues yo también traería a colación otro punto de vista, o digamos desde mi punto de vista, el tema del talento humano. Sucede que el talento humano visto desde el punto de vista en países desarrollados, pues de una u otra manera podría ser significativo y apropiado, pero lo que a mí me asalta, me preocupa, es de que en países subdesarrollados como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, implementar el recurso humano
y potencializarlo al 100% sería un poquito ambicioso en la medida que nosotros aún no podamos resolver temas básicos de un país, como por ejemplo los servicios básicos que en este momento en Colombia son insatisfechos. Hay regiones que son muy ricas y que se pueden potencializar en respecto del factor humano, o digamos del talento humano, pero que ni siquiera tienen agua, luz, ni alcantarillado, ni vías de acceso. Entonces yo pienso que el país como tal tiene que tener una política de Estado para poder implementar primero esas condiciones y luego también poder potencializar ese factor humano, porque un trabajador en una empresa o en una organización difícilmente va a rendir o va a tener su mente dispuesta en la medida que no se le solucionen las necesidades básicas que en este momento serían insatisfechas. Entonces, bajo ese contexto, para mí, yo pensaría que primero es humanizar el tema de servicios para ese personal, digamos, personal, digamos, que se podría llevar hacia una empresa, y humanizarlo, y luego sí se podría estar pensando en llevarlo a un esquema más de organización empresarial. Para mí el talento humano es más individual que grupal, pues en parte no estoy de acuerdo con lo que dice el compañero Rafael, ya que las empresas lo que buscan es crecer como empresas, más no darle solución a otras problemáticas que tiene a nivel social, digámoslo, los países subdesarrollados. La idea en sí es hacer crecer a esa persona individualmente de diferentes puntos de vista, ya que una persona educada te va a generar más competencia, como le decía acá el compañero, te va a dar mucho más rentabilidad a tu negocio y va a buscar la manera en que tu empresa crezca, tanto personal como grupal y como empresa. Entonces, para mí el talento humano en sí se basa en esa parte individual y más no grupal, y buscarle una solución a un problema social. Para mí el talento humano desde el punto de vista de las competencias está más desarrollado en este momento a nivel de Latinoamérica que de los países grandes o desarrollados, teniendo en cuenta de que en los países pequeños las directivas se involucran más con el trabajador que las grandes empresas, llamémosle Coca-Cola, donde el trabajador no tiene ninguna injerencia sobre el trabajador desde el punto de vista de serlo partícipe en las decisiones de las directivas. Bueno, aquí miramos son 4 puntos de vista, pues que vemos que son totalmente diferentes, pero igual la idea es enfocarnos dentro del ensayo que acabamos de leer, exponer, y que de una u otra manera nos deja hacer reflexiones para eso, para reflexionar, analizar y mirar si es viable cada punto de vista, o si en un momento dado se puede llegar a una concordancia entre los 4. Como conclusión de este trabajo, yo puedo llevarme este aprendizaje, que ya la globalización ha demandado tener un capital humano, el cual se compone de personas especializadas y personas que tengan un enfoque directamente hacia una actividad específica, generando la mayor productividad o el mayor valor agregado al producto, con lo cual este capital humano se vuelve esencial en el proceso de competitividad de toda organización. Asimismo, los mercados se están volviendo cada vez más especializados y por ende requieren de personal cada vez más capaz, con competencias adecuadas y con una formación que se enfoque hacia ese proceso de producción o ese proceso de servicio. Como segunda conclusión tenemos que se acomoda a la parte humana de los procesos del cual se despliegan oportunidades y especificidades de la persona. Esta idea no va en contra de la productividad y la competitividad organizacional, sino una estrategia para el desarrollo sostenible, sobre todo cuando el proceso de función del talento humano y la innovación. Como tercera conclusión, podemos determinar que el talento humano es una de las herramientas que tienen las empresas, que son más importantes en este mundo globalizado y económicamente competitivo. El nivel de educación asociado a la potencialización del talento humano es el fundamento de despliegue económico de los países que quieran entrar en una inmersión de las organizaciones empresariales globalizadas.